Bueno, muchas gracias a la universidad por la invitación y a Miguel por organizar el encuentro. Mi nombre es James Curro, soy profesor de estudios culturales latinoamericanos en la Universidad de Manchester y actualmente soy el director de un proyecto de investigación sobre la historieta y identidades étnico-raciales en América Latina. Y estamos el equipo de investigadores acá en Cali esta semana y también los artistas que están trabajando con el proyecto. Algunos de ellos vinieron hoy y seguramente están dispuestos a charlar después del evento. Y vamos a hacer unas pequeñas presentaciones primero y después abrir una conversación con todos, ¿no? Y el tema del encuentro es historieta no ficción, historieta periodística, y pensé que presentaría algo que en cierto sentido hace una conexión con ese tema y el proyecto que estamos trabajando, y eso en mi caso sería neoextractivismos gráficos. Porque aunque el libro de Eduardo Galeano de 1971, Las Minas Abiertas de América Latina, ya es un libro viejo, sigue siendo pertinente desde mi punto de vista en la América Latina actual, justamente porque la zona sigue experimentando diferentes formas de extractivismos. Y el impacto de eso, en muchos sentidos, es evidentemente enorme. Creo que la forma de entender la idea del extractivismo tal vez ha cambiado un poco, que ahora no solamente incluye fuentes primarias, sino también inclusive se puede entender la cultura, ¿no? Extractivar la cultura también, ¿no? Hay otras formas de pensar ideas de extractivismo. Maristela Spampa es una intelectual que ha pensado mucho este tema, el movimiento del neoliberalismo al neoextractivismo, como un movimiento de lo que se llamaba the Washington Consensus, ¿no? La base del neoliberalismo, a the Commodities Consensus. Y el impacto de ese consenso es muy desigual, ¿no? O sea que hay gente que vive los efectos de esas cosas de forma mucho más impactante que otros. Y en ese sentido el antropólogo argentino Gastón Gordillo decía que básicamente hay algunas zonas de sacrificio en ciertas partes de América Latina que básicamente es la base de esta economía nueva. Y creo que una de las cosas más notables de este proceso de neoextractivismo es invisibilidad, ¿no? Para muchos, los impactos de neoextractivismo se vive de forma muy lejos. Más que nada porque muchas veces son invisibles o invisibilizados o uno no quiere ver directamente lo que está ocurriendo. Y es evidente que el impacto más grande es sobre poblaciones indígenas y poblaciones afro en las Américas. Y algunos teóricos han dicho que muchas veces esa violencia a veces es directa, inmediata, pero también a veces es una violencia lenta. O sea, el impacto no es que necesariamente se ve de forma cotidiana, sino se ve durante mucho tiempo. Y eso la intelectual María Moreno Parra dice que eso quiere decir que muchas veces estas poblaciones están sufriendo una muerte lenta. Entonces quería pensar algunas obras que trabajan este tema de extractivismo en forma gráfica, porque está la posibilidad de que algunas obras de novela gráfica o de cómic periodístico pueden hacer visibles justamente lo que normalmente o muchas veces está invisibilizado. Pensé que tal vez empezaría con este trabajo, que es un trabajo del periodista Joe Sacco, norteamericano y de Malta. Y este es un trabajo bastante reciente
y trabaja la población Dean en Canadá, una obra que se llama Paying the Land. Y en este trabajo Sacco hace muchas veces lo que hace normalmente, ¿no? Es intentar dar visibilidad a poblaciones que normalmente no se ve, y además explora lo que él reconoce como una posible extractivismo cultural de su parte, justamente trabajando con estas poblaciones. Pero es un trabajo interesante en el sentido de que para mí explora distintas formas de la energía en la página, ¿no? Y eso puede ser desde el extractivismo que está ocurriendo en estas partes de Canadá, en términos de sacar petróleo, de sacar leña, o sea, la energía en ese sentido, pero también la energía de las poblaciones que viven en esas partes explotadas. Y creo que usa la página en una forma muy interesante, muchas veces introduciendo cierta energía en páginas que son imágenes que obviamente no mueven como en el cine, ¿no? Pero la idea es que el dibujo igual puede generar cierto sentido de energía y de movimiento. Sacco en ese sentido hace algunas preguntas sobre su propio trabajo y se pregunta a sí mismo, o sea, una diferencia entre lo que hace él y lo que hace una compañía que está sacando petróleo. Y muchas veces introduce en el libro el rechazo de las poblaciones hacia él, ¿no? Que gente que le da la espalda, que no quiere contestar sus preguntas, que no quieren estar dibujadas. Entonces sí, una pregunta importante para un grupo como nosotros, que muchas veces, bueno, en este caso venimos de Inglaterra, algunos de nosotros de nuestro equipo, financiado por el gobierno británico, lo cual introduce otros temas, ¿no? Entonces me gusta esta obra en ese sentido, que nos plantea ciertas preguntas en ese sentido. Al final incluye una secuencia que me parece muy importante, que está reflejada en la imagen que está ahí arriba a la derecha, que es un juego que hacen esta comunidad, un juego de manos y de números, y es una secuencia muy importante de lo que él ve en esa comunidad y la fuerza que tiene esa comunidad, que él no entiende del todo cómo funciona el juego. O sea, en un sentido es muy simple, se entiende las reglas, pero no entiende cómo puede ser que alguien puede ganar. O sea, algo que no capta en esa comunidad. Y eso me parece que es un gesto importante en esta situación. Bueno, en América Latina, por supuesto, hay una historia muy larga de historietas no ficcionales. Y hay muchas publicaciones, en particular en los 70, que tienen mucha importancia. O sea, en el mismo año que salió Las Venas Abiertas de América Latina, se publicó en Chile para leer al Pato Donald, de Ariel Dorfman y Armand Matelat, que fue una obra importante en el sentido de mostrar a la gente que había que tomar la historieta, la publicación de historieta, en este caso en portada, como un objeto en sí. No había que pensar cómo los Estados Unidos en este caso fomentaba cierta ideología por una cultura supuestamente para chicos. Y esta forma de leer, esta forma marxista de leer la historieta en ese momento fue muy importante. Y creo que se puede conectar no solamente con lo que hacía Dorfman para el gobierno de Allende, crear o trabajar en una publicación de historieta para el gobierno, sino también en obras como para hacer historietas de Juan Acevedo, el peruano, que hacía talleres de historieta con diferentes grupos en Lima y después en otros países de América Latina. En este periodo también se puede ver, o sea, esto está publicado antes que para el Pato Donald, pero La vida del Che, una obra argentina de Héctor Oesterheld y Breccia padre y Breccia hijo,
sobre la vida del Che Guevara, que creo que salió en 1968, un año después de la muerte de Che en Bolivia. Una biografía muy politizada, y Oesterheld después seguiría trabajando con libros de revisionismo histórico en la publicación de Vito Montonera, y como sabemos, él por ahí, se hizo militante en el grupo de montoneros y fue desaparecido en 1977. Entonces hay como ya una tradición fuerte de historieta no ficción en América Latina, y simplemente para darles algunos ejemplos de otros trabajos en esta misma línea, está esta obra que es un webcomic, Muerte en el Bosque, una obra colombiana muy interesante de Johnny B., Catalina Olguín y Pablo Eslava, que ellos describen como una herramienta para promover competencias de lectura crítica, una obra orientada hacia, creo que la secundaria más que nada, pero que trabaja cuestiones de extractivismo, luchas sobre el uso de la tierra, y ellos dicen que explora la dificultad de hallar la verdad en medio del exceso de información y la corrupción pública. Entonces, en esta obra uno toma el papel del detective que tiene que investigar un asesinato en el bosque. Después, el editorial argentino Aguará, y vemos algunos ejemplos sobre ahí en medio, es otro ejemplo de un editorial que está trabajando con la historieta con fines educativos, y ellos armaron varios libros sobre cuestiones de derechos humanos en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, en la Argentina. Y ellos de hecho citan al héroe del trabajo de Oesterheld, el Eternauta, como parte de su trabajo, pero más que nada se enfoca en cuestiones de desaparición, la violencia institucional, derechos de género, etcétera, etcétera. Y otro ejemplo más temprano que por ahí conocen es el trabajo de Juliano Chalarca, que hizo como parte del programa de investigación de Orlando Fats Borda en los 70, y él hizo muchos dibujos trabajando con las comunidades locales, también cuestionando ideas de extractivismo en diferentes sentidos, y hay unos muy buenos trabajos de Joan Rappaport justamente sobre estas historietas y su importancia. Algunas otras obras colombianas incluyen Caminos Condenados. Bueno, en realidad hay un par de otros ejemplos. Primero, La Palizúa, ustedes no saben cómo ha sido esta lucha, y Sin Mascar Palabra por los Caminos de Tulapas. Esos dos libros se pueden bajar en PDF de forma gratis, y son buenos ejemplos de cómo el Estado colombiano en particular, creo que es un buen ejemplo de cómo el Estado puede usar fondos en un sentido positivo, ¿no?, para la comunidad, y creo que Colombia ha sido bastante innovador en ese sentido en los últimos años. Pero Los Caminos Condenados es un trabajo que explora el impacto de la industria de la palma en una comunidad de Colombia, y está basado en un trabajo de investigación de antropología, y se trata en particular de cuestiones de derechos al uso del agua, ¿no? Que más que nada está manejado por la compañía de palma que está trabajando en esta zona, que a veces pone restricciones en el acceso al agua en diferentes sentidos. Entonces esta obra explora estas cuestiones en una forma muy interesante, usando mapas y en algunas páginas, usando la página de historieta para enmarcar cómo estas industrias introducen fronteras, divisiones, fragmentos que dividen la comunidad en diferentes sentidos, o por lo menos intentan hacer eso.
otro ejemplo, en este caso Jesús Cosio, que es uno de los artistas que está trabajando con el proyecto, que también trabaja el tema del agua en diferentes sentidos. Jesús es muy conocido como periodista o dibujante que trabaja el tema del periodismo y la ficción en América Latina. Él ya dice que está muy influenciado por el trabajo de Joe Sacco. Esta obra también se encuentra online, Conga, Vida y Muerte en tiempos de extractivismo. Es una obra interesante para mí también porque presenta la comunidad femenina como una comunidad muy importante en esta lucha contra el extractivismo en el Perú y la industria minera. Y una obra en la cual dibujó para una organización periodística que creo que se llama Ojo al Público, La Guerra por el Agua, que es un cómic virtual interactivo hasta cierto punto, que es una exploración del impacto de la industria minera en una comunidad en Perú y cómo la vida de inclusive la economía agricultura está afectada por el uso del agua de parte de la compañía minera, también usando mapas para indicar diferentes formas de edición en este contexto. Termino con esta obra porque me parece interesante, porque demuestra, si volvemos a la idea de la energía, como una energía de protesta, ¿no?, que está evidente en los grupos que están protestando la explotación, y en este caso, porque es un cómic digitalizado, virtual, se escuchan las protestas, ¿no? Hay grabaciones de las protestas que uno escucha cuando está pasando por la obra. Pero al mismo tiempo hay dos personajes muy interesantes en esta obra, Melchora y el marido, creo es Mauro, no me acuerdo. Y son dos personajes que no van a las protestas, pero se quedan en su territorio, ¿no? Y trabajan, y hay muchas imágenes de ellos trabajando la tierra. Como hay una otra energía acá, que es una energía de quedarse en el mismo lugar, ¿no? Pero eso me parece que también es un gesto político muy importante en este contexto, en lo cual muchas de estas poblaciones están siendo desplazadas en diferentes sentidos. Bueno, eso es todo lo que quería decir.